Winston Churchill ejerció como primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial tras la incapacidad de sus antecesores para evitar que Hitler incrementara su fuerza militar y anexionara territorios al Tercer Reich alemán. Churchill pensó que los intereses nazis para expandirse por Europa hubieran sido socavados si su antecesor Neville Chamberlain hubiera actuado con mano dura cuando Alemania invadió los Sudetes, con la intención de adueñarse de ellos. Esta acción ocasionó un gran descontento por su parte y valió para que se pronunciase una de sus frases más icónicas. Os dieron a elegir entre el deshonor o la guerra. Elegisteis el deshonor y tendréis la guerra. Winston Churchill ha sido considerado por varios historiadores como un líder icónico de los tiempos de guerra por su talento natural para delegar responsabilidades militares. De no haber estado al frente del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, es altamente probable que los nazis tomaran control de sus tierras, como ocurrió en Francia. A pesar de sus aciertos durante la guerra, hay mucho que no se cuenta sobre él, y en este video veremos algunos hechos atroces cometidos bajo sus órdenes. A continuación, te presento una compilación de las atrocidades que se cometieron bajo influencia directa de Winston Churchill. Empecemos por el genocidio de Bengala. Mucho se habla sobre el Holocausto judío, pero durante la misma época ocurrió el Holocausto indio, y fue perpetrado por el Imperio Británico, bajo las órdenes de Winston Churchill. Para Churchill, los indios eran un pueblo de baja clase con una religión bestial. En sus acciones y dichos, mostró el desprecio en contra del pueblo indio, llegando a decir que solo los nazis eran peores que ellos. Al estallido de la Segunda Guerra Mundial, se reajustaron los cargamentos de provisiones de las colonias británicas para alimentar a las tropas y población del imperio, pero aún había abastecimiento suficiente para que los colonizados también se alimentaran. Todo cambió con la llegada de Churchill al poder, pues sus políticas fueron más agresivas y no tuvo piedad de los pueblos colonizados, aumentando las cargas tributarias. Bengala, que era hasta entonces uno de los principales centros de la industria y comercio, fue de los más afectados, dando pie a uno de los peores eventos de hambruna de la historia. En 1942, el Imperio Británico sufrió un duro golpe al perder Birmania a manos de los japoneses. Con la pérdida del territorio, los bengalíes fueron los más afectados, pues gran parte de los recursos producidos en Birmania se destinaban a Bengala. Aunado a esto, un ciclón ocurrido en octubre del mismo año agravó la situación, tras inundar los campos de cultivo y perder la mayoría de las cosechas. Aunque el alimento era escaso en Bengala, Churchill no tuvo reparos en continuar la depredación de sus recursos alimentarios y ordenó que las provisiones fueran trasladadas hasta Oriente Medio y Egipto para alimentar a las tropas aliadas. Al alimentar únicamente a las tropas, los bengalíes se quedaron sin fuentes de alimento, y la situación empeoró cuando los ingleses destruyeron los buques cargueros indios en los canales de Arakan para que los japoneses no pudieran introducir sus submarinos. Pareciese que todas estas acciones fueron únicamente perpetradas para dañar a los indios, porque también se confiscaron todos los vehículos motorizados y animales de carga, incluyendo por supuesto algunos elefantes. Bengala no podía ser abastecida de ninguna forma, y solo los acaudalados se mantuvieron alimentados debidamente. Como resultado de la gran hambruna de 1943, los bengalíes quedaron famélicos y murieron por inanición en las calles. No había lugar donde mirar en el que no hubiera muertos. Las fotografías son realmente crudas y no las puedo poner aquí, pero fácilmente las puedes encontrar por la red. La hambruna ocasionó un sinfín de protestas en contra del Imperio Británico, pero fueron reprimidas
por su ejército, matando y encarcelando a los participantes. Entre los encarcelados se encontraba Mahatma Gandhi. La hambruna y la represión ocasionó que el hecho se difundiera públicamente por algunos medios internacionales, y que los nazis se aprovecharon de la situación, denunciando las atrocidades del Imperio Británico. Obviamente, ellos no eran mejores, y claro está. Bengala quedó sumida en la pobreza extrema, y se produjo una gran hambruna que mató alrededor de 3 millones de indios. Para poder sobrevivir, algunas familias vendieron a sus hijos e hijas a personas acaudaladas para obtener algo de alimento. También la prostitución abundaba y Bengala se convirtió en uno de los principales burdeles de la Segunda Guerra Mundial. Algunos historiadores creen que a pesar de todo, sí había alimento suficiente para alimentar a los bengalíes, pero la inflación impedía que la población mayoritariamente pobre no pudiera comprar nada de comida. Aunque Churchill y su gabinete de guerra fueron advertidos en diversas ocasiones para reducir los cargamentos de alimentos procedentes de India, jamás hicieron caso. Incluso llegó a afirmar que la culpa era de los indios por reproducirse como conejos. Actualmente, los defensores de Churchill tratan de limpiar su nombre, pero no cabe duda de que fue un hombre repudiable. Históricamente, la mayoría de las hambrunas de la región fueron a causa de sequías, pero en aquel entonces las precipitaciones fueron superiores a otros años. La hambruna fue socavada poco a poco cuando Estados Unidos y algunas naciones latinoamericanas enviaron toneladas de alimento hacia Bengala. Con temor de que este caso se hiciera internacionalmente conocido, desde Londres se tomó la decisión de abastecerla con grandes cargamentos de arroz. Esta situación les funcionó porque la mayoría de las personas desconoce este oscuro episodio de la historia perpetrado por el Imperio Británico y ejecutado por Winston Churchill. Simplemente, la historia la escriben los vencedores, frase icónica de George Orwell. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te ha gustado, te invito a suscribirte a mi canal activando la campana de notificaciones, para que no te pierdas estos interesantes videos. Yo soy Brian Avelino y nos vemos en el próximo video.